grosor también es importante y aquí va a cobrar mucha relevancia porque al valorar el grosor sabemos si el corazón tiene una hipertrofia concéntrica o no. Luego lo vamos a hablar un poquito más con relación a las clases. Y lo otro es reconocer que el corazón tiene varias capas. Es gracioso que la anatomía del corazón es, podríamos decir, relativamente sencilla y aún así es un órgano tan complicado. Cuando uno está en el primer año de residencia, en las autopsias tenemos que mostrar toda la anatomía del corazón y todos los R1 nos equivocamos y nos hacemos bolas y al final no sabemos dónde está cada parte. Entonces pareciera algo sencillo, pero bajo estrés no tanto. Muy bien. El funcionamiento normal de la circulación es algo que han venido repasando desde el primer año de medicina, hace mucho. Llega la sangre de las venas cavas, pasa a la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo derecho, normalmente, luego sale por la arteria pulmonar, se divide hacia pulmón derecho, pulmón izquierdo, luego pasa por la circulación pulmonar y regresa a través de las venas pulmonares a lo que es la aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo y luego va a salir a través de la válvula aórtica a la circulación sistémica. En cuanto a la histología sencilla, es como un vaso sanguíneo más, tiene 3 capas, solamente que este tiene capacidad de contráctil. Entonces tiene su endotelio y su tejido conectivo, su endoteliano, y en conjunto esto va a ser el endocardio. Ya no sería lo mismo, le cambiamos de nombre, pero estructuralmente debería de ser igual. Tenemos el miocardio. ¿Qué gran diferencia hay entre esta capa media y la del vaso sanguíneo? El tipo de músculo. Este es músculo estriado cardíaco, a diferencia del músculo del vaso sanguíneo, que es músculo liso. ¿Okay? Y luego tenemos el epicardio o pericardio, donde pues tenemos principalmente el tejido adiposo con diferentes cantidades dependiendo del peso del cuerpo. Y hay vasos sanguíneos importantes que serían las arterias coronarias, como que el más importante. Y eso es debido a que la primera porción interna del corazón recibe su sangre para los oxígenos de la sangre que está dentro de la cardíaca. Pero la porción media y la porción externa no pueden, porque no se puede difundir el oxígeno y lo demás, nutrientes, etc., más allá de 1 milímetro de distancia. Entonces se necesitan los vasos coronarios y sus ramas para poder darle sangre al corazón. Hay una diferencia entre lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si ustedes se fijan, el ventrículo izquierdo es prácticamente puro músculo. ¿Okay? Y es porque tiene que vencer resistencias periféricas o la poscarga, que es más alta, y entonces pues tiene que estar más fuerte. En cuanto al músculo cardíaco, es un músculo estriado, son células individuales, no sé si se acuerdan de eso, les llamamos cardiomiocitos o las células del músculo cardíaco. Los núcleos generalmente están centrales, a diferencia del músculo esquelético, donde los núcleos están periféricos. Entonces, ya teniendo esa característica, ¿cuál es el músculo esquelético y cuál es el músculo cardíaco? Esquelético es el de la derecha y el cardíaco es el de la izquierda. Otra gran característica es la presencia de discos intercalados, que son las uniones entre un cardiomiocito y el otro. ¿Okay? Otra cosa que habíamos dicho es que se ramifican, son algo irregulares y entonces forman una red de células cardíacas que a la hora de haber contracción, todo va hacia el centro, toda la fuerza, y entonces eso es como expulsan la sangre. ¿Okay? En cuanto a diferencias estructurales con el músculo esquelético, existen algunas, como por ejemplo el músculo cardíaco tiene una mayor cantidad de mitocondrias y eso es porque pues nunca descansa, entonces necesita energía constante. Y la mejor fuente de ATP es la que produce la mitocondria a través de la fosforilación oxidativa, o ciclo de Gauss. En cosas que se parecen es que ambos tienen un sarcómero, tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco. Y ahí tenemos algunas fibras o algunas proteínas importantes que son filamentos de actina y filamentos de miosina. ¿Okay? Y la interacción entre la actina y la miosina es lo que hace que haya contracción.
Tenemos otras proteínas que también están en el músculo esquelético, que son las troponinas y las tropomiosinas, pero las del músculo cardíaco las conocemos como troponinas cardíacas y tropomiosinas cardíacas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para cardio, cuando van a valorar un infarto, se miden troponinas. Entonces hay que asegurarse de que sean troponinas cardíacas lo que se está midiendo, porque en algún daño muscular también se liberan troponinas, pero no cardíacas. ¿Okay? Luego vamos a hablar un poco más de eso. En cuanto a qué enfermedades o cómo se van a manifestar las enfermedades del corazón, pues igual podemos seguir pensando como un plomero, pero hablando de una bomba. ¿Okay? Entonces podemos tener una falla de bomba que puede que no se está llenando bien la bomba, entonces no va a estar mandando agua adecuadamente, en este caso sangre, o no está funcionando bien para expulsar esa sangre de su lugar. Entonces tenemos una disfunción que es sistólica, que es una disfunción a la hora de la contracción del corazón, y una función diastólica donde hay un problema en la relajación del corazón. Otros problemas que puede haber es una obstrucción del flujo, que generalmente está asociado a una estenosis valvular, o sea, las válvulas no se están abriendo adecuadamente. Pueden ver también aumento de la presión, que esto generalmente pues también tiene que ver con una obstrucción del flujo. Puede haber regurgitación del flujo, que esto ya lo habíamos hablado un poquito cuando hablamos de tromboembolismo, congestión vascular, no sé si se acuerdan de eso, que es como cuando vamos manejando, si hay algo más adelante, como un choque, todos los carros se detienen y hacia dónde se va afectando el flujo, hacia atrás. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un problema en el ventrículo izquierdo, ¿cuál va a ser el órgano afectado inicialmente? Los pulmones. Y si la afectación se va haciendo cada vez más grande, pues ya no solo afecta a los pulmones y el ventrículo izquierdo, sino ahora afecta al ventrículo derecho y posteriormente al resto de la circulación. Entonces es algo que vamos a estar observando constantemente. Otro problema que puede haber es un cortocircuito en el flujo. O sea que lo que está en la cámara izquierda o en las cámaras izquierdas pasa hacia la cámara derecha, o peor aún, lo que hay en la cámara derecha pasa hacia lo que está en la cámara izquierda. ¿Okay? Que esto puede ser principalmente de efectos congénitos, y en alguna que otra ocasión puede ser algo adquirido. También puede haber trastornos en lo que es la electricidad del corazón o en la conducción cardíaca, que eso lo vamos a ver manifestado como bloqueos o arritmias, taquicardias, etcétera, cosa que no vamos a ver en esta clase, sino que lo van a ver en grande. Más que nada porque no soy bueno para explicarlo, entonces para que nos complicamos la vida. Y finalmente, otro problema que puede haber es que nos rechazan y sintamos un dolor en nuestro corazón. O un corazón roto, ¿no? Entonces, puede llegar a pasar. Lo veremos. Bueno, vamos a empezar con patologías ya directamente. Empezamos con lo que es insuficiencia cardíaca, que es una falla del corazón para funcionar. Tenemos que, cuando hablamos de esto de circulación, tenemos que considerar que hay dos sistemas circulatorios en nuestro cuerpo, sanguíneos. Uno es la circulación sistémica y el otro es la circulación pulmonar. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cuándo vamos a tener insuficiencia cardíaca? Cuando el corazón no puede, ¿cómo se dice?, cumplir o satisfacer las demandas que tiene el cuerpo de oxígeno o de irrigación sanguínea. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo puede ocurrir esto? Que el corazón no pueda cumplir con las necesidades o las demandas que está teniendo el cuerpo. Cuando el corazón no se está contrayendo adecuadamente, ¿sí? Pudiera ser una fibrilación o pudiera ser un infarto donde pierde parte de la masa muscular, entonces ya no tiene la misma fuerza de contracción. A eso le llamaríamos disfunción sistólica, cuando no se está contrayendo adecuadamente. También tenemos lo que es una insuficiencia cardíaca por disfunciones diastólicas,
donde el llenado cardíaco no es adecuado, como por ejemplo en la fibrilación. En la fibrilación se está contrayendo de manera irregular y entonces el corazón no se llena suficiente y no se vacía suficiente tampoco. Puede haber también disfunciones valvulares que nos causan insuficiencias cardíacas. Generalmente el músculo cardíaco inicialmente puede todavía contrarrestar la falla de la válvula, pero en algún momento se va a ir cansando del esfuerzo que va haciendo y al final vamos a terminar en una disfunción del miocardio también. O también podríamos tener una insuficiencia cardíaca provocada por el mismo médico o por el mismo tratamiento que le está dando a un paciente, que generalmente tiene que ver con errores que les llamamos coloquialmente encharcaste al paciente. Cuando se le da un volumen excesivo en una rehidratación o canalizamos al paciente y la enfermera o a veces los familiares dicen, ay, va muy lento esto y suben al chorro porque se mete todo rápido y entonces de repente se llena el volumen sanguíneo excesivamente y el corazón ya no puede sostener. Esto lo vieron en fisio. Existen mecanismos compensatorios. Entonces generalmente cuando aumentan los volúmenes el corazón intenta compensarlo dilatándose más. También hay ciertas fuerzas, no sé si se acuerdan, a más dilatación del corazón, más fuerza de contracción hay inicialmente, aunque esto va a estimular también a que haya un remodelamiento cardíaco. Entonces generalmente se va a intentar generar una hipertrofia cardíaca. A veces llega a ser suficiente como para contrarrestar las fuerzas que están causando la insuficiencia cardíaca. En otras ocasiones este estímulo va aumentando y entonces el corazón llega un momento en que ya no puede compensar. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Parte de estos mecanismos compensatorios tienen que ver con la activación del sistema simpático, donde aumenta si no está llegando suficiente sangre a los tejidos, pues puede aumentar la fuerza de contracción o la frecuencia cardíaca. Este estímulo simpático generalmente es el que induce posteriormente una remodelación cardíaca, donde el músculo cardíaco se va hipertrofiando cada vez más y más y más y más, hasta que llega un punto donde el corazón ya no se puede dilatar bien porque está muy hipertrofiado concéntricamente y la capacidad del volumen cardíaco también se ha reducido. Es muy parecido a lo que pasa con el vaso sanguíneo que está sufriendo daño constante y donde la luz del vaso sanguíneo poco a poco se va haciendo más pequeña. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, en el corazón lo que se va engrosando no es la íntima, no es el endocardio, sino es la porción media, es el miocardio, que se va engrosando y entonces la luz del corazón, si estas fuerzas y estos estímulos de insuficiencia cardíaca se mantienen, va a llegar un momento en que la luz va a estar muy pequeña. Entonces ya tenemos una insuficiencia peor todavía en el paciente. ¿Okay? ¿Y es revertible la hipertrofia? ¿Cambia el estímulo? Normalmente son cambios crónicos que han pasado a lo largo de varios años y para cuando ya están muy bien establecidos ya no hay mucho que hacer. Okay. Entonces, consecuencias que vamos a tener de una hipertrofia compensatoria. Vamos a regresar un poquito a esto para ver si lo podemos explicar un poco mejor. Una de las primeras cosas que tenemos es una disminución del gasto cardíaco. O sea, hay una necesidad de sangre y no está llegando suficiente a los tejidos. El seno carotídeo eso lo va a detectar como una disminución en la presión arterial, va a estimular la activación del sistema simpático, entonces aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca. Esto generalmente aumenta el gasto cardíaco y llega suficiente sangre, pero este mismo estímulo induce remodelación. Si necesito más fuerza para hacer el mismo ejercicio o para hacer más ejercicio, pues me voy a hipertrofiar. Eso es lo que pasa con el corazón. ¿Sí? Al mismo tiempo, pues acuérdense que los riñones también detectan estos cambios en la poscardia y entonces inducen la liberación de renina y protección aldosterona. Al liberarse de esto, aumenta la precarga y este es otro factor para que el corazón ahora tenga que contraerse con más fuerza. A veces estos sistemas compensatorios en situaciones agudas son efectivos, posteriormente se restablece la homeostasis y no hay un cambio, no hay una remodelación del corazón.
Por ejemplo, si alguien sangra mucho, estos sistemas se van a activar. Pero va a ser algo momentáneo hasta que el volumen se restablezca y ya todo vuelve a la normalidad. En cambio, un paciente que está hipertenso o que tiene algún otro factor que favorece la insuficiencia cardíaca y el gasto cardíaco disminuye constantemente a lo largo de los años, estos estímulos son los que inducen la regeneración del músculo cardíaco y la hipertrofia. ¿Okay? Entonces, estamos hablando más de un proceso crónico que algo agudo. ¿Okay? Muy bien, entonces, tenemos el aumento de la masa muscular. ¿Qué va a pasar con el corazón? Va a necesitar mayor cantidad de oxígeno para poder hacer más fuerza. ¿Okay? El problema con esta hipertrofia cardíaca, cuando hay insuficiencia cardíaca, es que el músculo crece más rápido que lo que los vasos sanguíneos van a poder aportar. Entonces tenemos un músculo más hipertrófico, pero con el mismo aporte de oxígeno que tenía inicialmente. Entonces este aporte de oxígeno ya no es suficiente. Esto a largo plazo otra vez. ¿Okay? Y entonces, ¿qué va pasando con ese músculo cardíaco? Va a presentar isquemia. Y van a ser manifestaciones tardías que va a tener el paciente. ¿Y qué pasa con la hipertrofia fisiológica por ejercicio? Qué buena pregunta. Creo que lo tenía que abajo. Muy bien. Cuando hacemos ejercicio hay una hipertrofia. Tiene diferentes cosas. Número uno, esta hipertrofia no es exagerada como la hipertrofia consciente que vamos a ver en una insuficiencia cardíaca. Número dos, el paciente o la persona que realiza ejercicio también induce factores que estimulan la proliferación vascular. Entonces hay hipertrofia, pero se ha visto inclusive los deportistas en una biopsia de corazón o en una muestra de corazón van a tener una mayor irrigación que las personas normales. Entonces al tener más oxigenación, el músculo ya no necesita hacer, digamos, o es más fácil para él hacer el esfuerzo que necesita. La fuerza de contracción es tan efectiva que tiene muy buen gasto cardíaco. No sé si han visto eso. Hay, por ejemplo, deportistas, tenistas, ciclistas, nadadores que tienen frecuencias cardíacas que van entre 30 a 28. Imagínense un corazón que solo late 30 veces por minuto. Cada 2 segundos. Y manda suficiente sangre para todo. Porque digamos, hay mucha información ahora de los suplementos que dice que el ejercicio de fuerza puede ser dañino a nivel cardíaco, en comparación, porque lo que usted menciona es ejercicio pues anaeróbico de cardio. Entonces, ¿qué tan cierto es que si no se compensa cardio y fuerza, sí es dañino? O sea, si solo se hace fuerza. No, igual no. No creo que haya suficientes estudios. Lo que a veces se confunde es, por ejemplo, lo que es ejercicio de hipertrofia, o sea, el fisicoculturismo. Y luego vemos que estas personas tienen corazones que tienen una hipertrofia concéntrica, pero tiene mucho que ver con lo que se inyectan las personas. Para la gente mortal, común y corriente, que no somos deportistas de alto rendimiento, sea el ejercicio que sea, ya es ganancia. Y sí, se estimula que haya un ejercicio que ayude aeróbicamente, etc. O sea, sí va a ser un poquito mejor combinar cosas. Pero la evidencia ahorita es de que si vas a hacer ejercicio, haz el que te guste y que puedas estarlo haciendo, el chiste es moverse. Un corazón cansado, esas cosas. No. Eso sí, mucho mejor tener un buen VO2 max. O sea, una buena capacidad pulmonar y circulación. Está muy bonito eso, pero es también bastante complejo. Creo que eso es lo que nos queda. Muy bien. Causas más comunes, vamos a dividir la insuficiencia cardíaca en dos tipos, derecha e izquierda. En cuanto a causas más comunes de insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos lo que es la enfermedad coronaria. Una obstrucción de las arterias coronarias hace que llegue menos sangre al músculo cardíaco.
Si hay menos sangre, el corazón no puede latir adecuadamente, entonces no va a mandar suficiente gasto cardíaco. Y luego más adelante se activan estos sistemas compensatorios que van a empeorar todavía el problema. Otra causa de insuficiencia cardíaca derecha es la hipertensión, donde hay una resistencia vascular tan grande que el corazón tiene que fortalecerse para vencer esta resistencia. Si no se fortalece, el gasto cardíaco va a disminuir. Otros que tenemos son enfermedades valvulares, que generalmente puede ser una estenosis o una insuficiencia valvular. En la estenosis hay mayor resistencia al flujo y en la insuficiencia pues hay una regurgitación, un regreso del flujo. Y otro sería amiloidosis primaria, que ya lo podemos dejar un poquito más de lado, pero es una enfermedad donde se va sustituyendo músculo cardíaco por depósitos de amiloide. Entonces pues el corazón va perdiendo musculatura. Aquí tenemos 3 corazones partidos aproximadamente a la misma altura en cortes axiales. Este es un corazón normal, común y corriente. Este es un corazón que tiene una hipertrofia concéntrica cardíaca. Y si se fijan, ¿cuál tiene mayor volumen? ¿Cuál podríamos decir que tiene mayor volumen entre estos dos? Del normal. El volumen de luz. El normal. El otro, a pesar de estar más grande, creció tanto hacia adentro que está cerrado. Por eso le llama concéntrica. Ajá. Se va cerrando. Y este otro tiene una hipertrofia dilatada del corazón. También es un corazón bastante grande. Tiene mucho volumen, pero el problema es que la masa muscular no es suficiente como para sacar todo ese volumen. Esa sería una insuficiencia de ácido. Generalmente más por el diástolo. Clínica que vamos a tener en los pacientes. Una de las primeras manifestaciones, el primer síntoma va a ser una disnea. ¿Por qué se va a presentar esto? Porque No llega suficiente oxígeno a los tejidos, entonces normalmente si el paciente antes, y aquí viene lo de las escaleras, si antes podía subir varios pisos sin presentar disnea, ahora empieza a querer subir los pisos y de repente va por el segundo piso y empieza a sentir esa disnea. Posteriormente puede ir empeorando la insuficiencia cardíaca y ahora ya no es un solo piso, sino ahora, perdón, ya no son 2 pisos, sino ahora es un solo piso. Y posteriormente pudiera tener una disnea que inclusive fuera en esfuerzos pequeños, hasta que finalmente pues, es más constante. ¿Eso tampoco es reversible? Depende del grado de daño cardíaco que tengas. ¿Y en alguien nota en adultos se puede? Depende del daño que tengas. O sea, ahí habría que valorar el daño. Pudiéramos llegar a un paciente que no es reversible, pero tal vez es controlable. ¿Okay? Entonces, pues lo mejor sería prevenir. Y si se fijan las causas principales, la gran mayoría se pueden atender a tiempo, se pueden prevenir. Muy bien. Ahora, si nos concentramos en qué es lo que está pasando con la sangre, el corazón no tiene la capacidad de expulsar esa sangre, entonces estamos teniendo un estancamiento. Primero afecta el ventrículo izquierdo, posteriormente afecta la aurícula izquierda y luego ese flujo va a estar afectando a los pulmones. Entonces vamos a empezar a tener una congestión pulmonar. Conforme se va congestionando, aumenta la presión hidrostática en los capilares alveolares y entonces el líquido hacia dónde se va a ir y hacia dónde tiene que ir. ¿Qué espacio es ese afuera? Alveolos. Y entonces ocurre lo que le llamamos trasudados alveolares. Los alveolos se empiezan a llenar de líquido. Y esto todavía puede empeorar más la clínica del paciente porque ahora ya no pueden oxigenar ni siquiera bien su sangre. Tenemos algo. Y entonces aquí tenemos un paciente con edema pulmonar. Se pueden ver los capilares alveolares congestivos, aún así desde lejos se ve rojito, no sé si se alcanzan a ver los capilares aquí. Y
y los alvéolos están llenos de un material que le llamamos así descriptivamente material proteináceo amorfo, que en otras palabras es líquido o un trasudado. Tiene algo de proteínas, por eso se llama así. Entonces, si los espacios alveolares están siendo ocupados por líquido, pues el oxígeno no puede llegar. Esta presencia de líquido es lo que provoca tos en el paciente, y el paciente que tiene esta tos por insuficiencia cardíaca, por el edema pulmonar que está teniendo, muchas veces esa tos puede venir con un esputo que le llamamos esputo asalmonelado, que es como un rosa salmón. Sin sangre, No es sangre, sino es ese fluido que está teniendo. Más adelante, si la presión aumenta más, entonces sí hay extravasación de sangre. Y entonces va a tener el mismo esputo así rojizo, no se va, o sea, no ves los eritrocitos así como una hemoptisis o otro problema. Y es porque ya los alvéolos se están llenando de eritrocitos, que de hecho aquí se puede observar en esta zona, no sé si alcanzan a ver. Pacientes que tienen este edema pulmonar crónico, esta insuficiencia cardíaca crónica, ustedes podrían ver en una autopsia ya cuando se muera, después de no mucho tiempo, van a haber macrófagos como estos, que están pigmentados, y ese pigmento café que tienen es hemosiderina. Los macrófagos van a los alvéolos, fagocitan los eritrocitos y se van cargando de hemosiderina. Y es un dato de insuficiencia cardíaca crónica. los macrófagos también pueden consumir esta sangre. Ajá. Entonces son macrófagos alveolares cargados de hemosiderina. Otros cambios, otros datos clínicos, el paciente va a tener cardiomegalia, ya la vimos ahorita, que pues no la vamos a ver directamente cuando veamos al paciente, pero en un ultrasonido se podría llegar a ver, o en una radiografía lo podríamos llegar a ver. Puede llegar a presentar taquicardia o incluso un tercer ruido cardíaco. Conforme el corazón va cambiando o se va remodelando, puede llegarse a presentar otros problemas como insuficiencia mitral. Los músculos papilares ya no están siendo competentes para determinar lo que son las hojas de la válvula mitral, y entonces va a tener cierto grado de regurgitación. Más grave, estos ya son complicaciones, no son ya hallazgos propiamente que se van a encontrar en todos los pacientes, pero puede haber fibrilación auricular. Otra cosa que podemos tener a consecuencia del edema pulmonar son estertores. Ustedes van a intentar escuchar los pulmones del paciente y ya no se escucha lo que le llaman el murmullo vesicular. Cuando el aire entra a los pulmones se escucha, y dicen que se escucha como un murmullo, no sé hacerlo, pero es como un sonidito suave. ¿Sí? En cambio, en los pacientes que tienen un edema pulmonar, ustedes ponen el estetoscopio y se escucha, dicen, como una olla de frijoles que está hirviendo. Sí, o como un frote de velcro, a veces le llaman velcro crackless en inglés, que es como cuando despegas el velcro, entonces cada vez que el paciente inspira se escucha. Lo pueden buscar mejor en YouTube y ahí vienen los sonidos, pero esa consecuencia de este líquido que se está moviendo en los alvéolos es el que está haciendo este ruido. ¿Y cuánto tiempo puede un paciente presentar algo así? Puede ser súbito, o sea, puedes tener un paciente con insuficiencia cardíaca, ocurre un evento que se lo empeora y empieza con su edema. Le mejora sus condiciones y puede que se quite. Y luego al rato vuelve a presentar. O puede que lo presente de golpe y se le muera. O sea, una hipertensión, por ejemplo, se lo puede presentar. Y, o sea, puede en la clínica como tal llegar pacientes así de que ya tienen estos síntomas y no han tenido síntomas, pero ya están como acostumbrados a. Normalmente el paciente se espera un poco. Bueno, así es un paciente que ya conoce es hipertenso, mal controlado muchas veces. Al inicio no percibe bien su disnea, pero luego ya que llega contigo te va a decir es que estoy batallando para respirar. En las crisis hipertensivas puede que ya te llegue cuando ya no puede respirar o que lo traigan los familiares. Entonces, varía. Influye mucho el estado cultural y educativo del paciente. Entonces, ahí va.
Bueno, si disminuye la perfusión renal por la misma insuficiencia cardíaca, empeora el problema porque se activa el sistema de adrenal-angiotensina-aldosterona y va a aumentar todavía más la resistencia vascular periférica. Entonces, para mí estas cosas son bastante complejas de tratar, también, porque no soy internista. Entonces, es más fácil ver al paciente en autopsia. Y dices, ay, no, pues sí tenía esto. Vamos a ver el corazón hipertrófico, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces son corazones que son pesados, son grandes. La hipertrofia generalmente, si ustedes se fijan, está confinada solamente al ventrículo izquierdo. Entonces principalmente va a ser el que va a estar afectado. Estos son los músculos papilares, este que está aquí, acá tenemos otro, este es otro. Entonces, conforme va creciendo el corazón, estos músculos ya no son suficientes para detener las cuerdas terminosas y la válvula no se cierra adecuadamente. Cuando sacamos los pulmones se van a sentir pesados porque están llenos de líquido, van a estar edematosos y son como esponjas llenas de agua. Ustedes presionan y sale la luz. Pero además por los trasladados sanguíneos. Exactamente. En la insuficiencia cardíaca derecha, en su mayoría de ocasiones, es consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda donde el paciente todavía no se ha muerto. O sea, que no ha alcanzado a morirse todavía. O que ya es de muy larga evolución y los sistemas compensatorios todavía lo mantienen un poco bien. ¿Okay? Cuando presentamos insuficiencia cardíaca derecha aislada, generalmente va a ser por un problema pulmonar. Y a eso clínicamente se le llama cor pulmonar. Insuficiencia cardíaca derecha aislada, sin problemas del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Y entonces entre ellos podemos tener enfermedades que nos causan una hipertensión pulmonar, como puede ser un tromboembolismo pulmonar. No sé si se acuerdan de un tromboembolismo, el trombo o el émbolo sale a través de la arteria pulmonar, obstruye, aumenta mucho la presión arterial en la arteria pulmonar y entonces el corazón derecho ya no puede. Entonces va a haber estancamiento, va a haber ingurgitación yugular, ustedes van a tener el paciente con la yugular dilatada y va a haber congestión pasiva del hígado. ¿Okay? Pero eso también puede pasar en una insuficiencia cardíaca derecha a consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cómo se llamaba la de la derecha? Cor pulmonar. ¿Okay? Características comunes en los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha: hipertensión pulmonar. Si hay hipertensión, ahora la hipertrofia no va a ser del lado izquierdo, sino va a ser del lado derecho, o va a ser de los dos lados si tenemos primero la insuficiencia izquierda. ¿Qué más? Bueno, lo otro es lo de pensar como tránsito. Si hay obstrucción en el pulmón, lo que se va a congestionar ahora nuevamente lo vamos a ver como una manifestación yugular y hepática. Y de hecho hay un reflejo que es el reflejo hepatoyugular. En algunos pacientes ustedes hacen presión del hígado y se va a ver una ingurgitación cardíaca. Y en muchos pacientes ni siquiera necesitan hacer eso, pues el simple hecho de... Hay algunos que de pie ya se les ve la yugular dilatada, otros que al irlos inclinan en un ángulo de 45 grados se ve la yugular hasta cierto nivel que está dilatada. Y ya allí no pueden ir graduando que ya se volvió, se graduó. Dependiendo de los niveles del cuello. Eso viene como preguntas de nada. Te ponen pacientes y te dicen la ingurgitación, la una de las manifestaciones de la congestión pasiva del hígado va a ser el patrón de hígado en nuez moscada, por eso ya lo habíamos visto. Y ahí hay una nuez moscada de ejemplo para que se vea que pues sí se parece. Lo que se ve rojo son sinusoides que están dilatados, llenos de sangre amarilla. ¿Okay? Y entonces lo vamos a ver así. A veces hay tanta dilatación y tanta extravasación de sangre, y entonces vamos a ver que la zona que inicialmente empieza a presentar hemorragia va a ser la zona 3, o sea, el área centrolumbrical, pero va a tener mucha hemorragia. Esa es una de las cosas más
vamos a pasar a... No, ya no. Bueno, esa fue la introducción. Ya más adelante hablamos.